Bueno, les decía con respecto al parcial que quedó el 5 de julio, para que coincida con un lunes, por más que quedó fuera del cierre del cuatrimestre, pero lo tomamos ahí para que tengan un par de días más para repasar. Con respecto a este segundo parcial, bueno, la modalidad para poder rendir va a ser la misma que con el primero, es decir, tienen que tener al menos uno de los trabajos prácticos requeridos de los que van a entrar en el segundo parcial, ¿no es cierto? Al menos uno para poder rendir el parcial y al menos dos los que promocionan, ¿sí? Los que están en promoción necesitan tener dos de los prácticos entregados. De los prácticos que serán, por ahora, serían el 6, el 5 y el 4, los que entran en este segundo parcial. Profe, ¿cuándo es el parcial? Porque en la ficha, en el cronograma, salta otro día. Por eso les estaba diciendo recién, la fecha del parcial, Yo recién me uní. el 5 de julio, ¿sí? El 5 de julio, que lo pusimos ahí, por más que el cuatrimestre cierra el 3, lo dejamos el lunes para que, bueno, un poco para que coincida con la fecha del horario del horario del teórico, y además para que tengan un par de días más para estudiar. Así que quedó para el lunes 5 de julio. Y les decía, necesitamos al menos uno de los prácticos, tener entregados, de los prácticos 4, 5, 6 o 7, que va a entrar también en el parcial, eh, aunque solamente vamos a pedir el 4, el 5 o el 6. El 7 probablemente no le pidamos que lo entreguen, ¿sí? Porque no creo que tengan tiempo de entregarlo antes del parcial. Pero sí, de esos prácticos, 4, 5, 6 y 7, tener uno entregado y o aprobado el caso de que se les haya corregido. Uno para poder rendir y dos los que están en promoción. ¿Se entiende eso? Y una diferencia que vamos a tener con respecto al primer parcial es que yo algunas ya se los había comentado, de que le vamos a pedir que entreguen fotos de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Digamos, donde se muestre la resolución del ejercicio, o por más que sea de multiple choice, la respuesta, eh, ustedes necesitan tener al menos un desarrollo para poder justificar esa respuesta, digamos. Entonces, bueno, esos desarrollos se los vamos a pedir que lo adjunten. O sea, por un lado van a tener el formulario para responder el parcial y por el otro lado van a tener como una tarea de entregar los desarrollos de cada uno de los ejercicios que resolvieron en el parcial. Si bien el parcial van a tener 3 horas, para adjuntar el desarrollo les vamos a dar 1 hora más. O sea que si el parcial es de, por ejemplo, de 7 a 10, para entregar la tarea van a tener tiempo hasta las 11, hasta las 23 horas, digamos. Porque, bueno, por ahí les llega un tiempo de compaginar las fotos, ponerlas todas juntas en un Word o en un PDF y después subirlas al aula virtual, todo eso les lleva cierto tiempo, entonces les vamos a dar 1 hora más para la entrega de la tarea esa, ¿sí? Por otro lado, los ejercicios del parcial, de este parcial, segundo parcial, a diferencia del primero, es posible que haya alguno que no sea de múltiple choice, sino que sea alguno de los que de esos en los que tienen que adjuntar un desarrollo, por ejemplo, y resolver una situación problemática o resolver una ecuación o lo que sea, digamos, graficar, lo que sea. Eh, Quizás uno de esos ejercicios o dos no sean de los del tipo múltiple choice como tomamos en el primer parcial, como van a ser la mayoría, pero ya les digo, uno o dos va a haber de los que tienen que desarrollar. Igualmente, como les digo, de todos los ejercicios van a tener que entregar el desarrollo, ¿sí? Desarrollo completo del parcial.
No sé si les queda alguna duda de esto que estoy diciendo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Va a ser la misma cantidad de ejercicios como la otra vez? Sí, probablemente sea la misma cantidad de ejercicio o tal vez un poco menos. Vamos a ver cuando lo armemos, porque por ejemplo estos ejercicios de matrices que llevan bastante tiempo, les va a costar por ahí un poco más. Bueno, de todas maneras ustedes tienen todos los recursos a su alcance que pueden llegar a utilizar, como si ustedes agarran el GeoGebra y quieren comprobar y calcular y hacer algún desarrollo con el GeoGebra, bueno, de todas maneras, toda la justificación del desarrollo lo tienen que hacer en papel y lápiz para entregarlo después. Pero, pero sí, es probable que a lo mejor pongamos un par de ejercicios menos, porque como es por ahí los de matrices les lleva un poco más de tiempo, entonces capaz que va a ser un poco más corto, vamos a tratar. Vamos a ver cuando lo armemos cuántos ejercicios quedan, pero más o menos así sería la cuestión. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Bueno. Profe, yo no entendí como usted dijo esto de adjuntar una parte del desarrollo en una de las consignas. ¿Cómo adjuntamos ponerle un Word en ese mismo parcial que se abre a través de la plataforma? O sea, no entiendo cómo lo subimos. Los ejercicios de ese tipo tienen justamente para adjuntar una imagen o una foto o una imagen o un archivito del formato que sea. Normalmente son imágenes, porque ustedes normalmente lo que hacen es sacar una foto con el celular y subirla. Entonces ya en el mismo ejercicio les pide, así como cuando ustedes adjuntan la tarea de los prácticos que les estamos pidiendo, bueno, el mismo ejercicio tiene una forma para un botón ahí les va a pedir subir la imagen correspondiente a ese ejercicio, digamos, ¿no? Al desarrollo de ese ejercicio. ¿Se entiende? Entonces no Sí, tendríamos listo, que gracias. subir ese ejercicio entonces en el Word cuando lo mandemos, si ya Claro, va a estar sí, subido sí, cuando lo hagamos exacto. en el parcial. Si ustedes quieren, después en el Word, donde tienen que adjuntar todos los desarrollos del parcial, ese ejercicio particular, si era de este tipo, de los que ya tienen que adjuntar la imagen, no es necesario que lo vuelvan a adjuntar en el Word, después o en el PDF cuando suban todo el desarrollo completo. Bien. Profe, ¿va a haber recuperatorio de este segundo parcial? Sí, el recuperatorio del segundo parcial va a ser después de las vacaciones, ya, porque ya el 3 de julio se termina el cuatrimestre y por lo tanto tomamos el parcial y después de las vacaciones quedaría el recuperatorio del segundo parcial, que va a ser también con la misma modalidad que en el primero, es decir, que los que están en promoción y aprobaron, pero no alcanzaron a aprobar la parte teórica, bueno, también le vamos a dar la oportunidad de que rindan solo el teórico para poder promocionar, siempre y cuando estén en las condiciones, ¿no?, de promocionar. Pero sí, el recuperatorio va a ser después de la vacación. ¿Y qué pasa si tengo el recuperatorio del primer parcial desaprobado? Todos tienen la posibilidad de regularizar la materia teniendo pendiente, digamos, dos parciales o recuperatorios. Es decir, que aunque hayan salido mal en el primero y en el recuperatorio del primero, y suponiendo que les va mal, por ejemplo, ahora en el segundo, o en el recuperatorio del segundo también les va mal, todavía tienen la chance de aprobar el tercero y el cuarto, porque son 4 parciales. O sea que aprobando 2 de los parciales o recuperatorios, ustedes siguen en condiciones de regularizar la materia. Cuando digo regularizar, significa que
después al final van a tener que rendir el final de la materia, ¿sí? Pero ustedes van a tener ya lo que se llama la cursada o la regularidad de la materia, y en el caso de que de que deban el primer parcial o el segundo, o los dos que hayan tenido desaprobados, van a ir a un integrador final, y en ese integrador nosotros le tomamos de nuevo, sería como otro recuperatorio de los parciales que tengan desaprobados. Desde ya que los que van a integrador no tienen ya la chance de promocionar. Los que promocionan tienen la ventaja de que no tienen que rendir el final de la materia después. ¿Se entiende? Los que cursan la materia como regular, después tienen que rendir, cuando se termina la cursada, tienen para rendir el final de la materia. Para rendir el final de la materia, ustedes se tienen que anotar en el SIU, y después tienen varias instancias, o sea, todos los meses o casi todos los meses del año hay lo que llamamos mesas de exámenes, en donde ustedes se tienen que anotar en el SIU, y ahí es donde después nosotros le tomamos el final de la materia. Pero el final, bueno, es un final que por ahora está siendo así tomado en forma virtual y en forma oral. Y de todas las unidades, o sea, el que va a rendir final tiene que estudiarse todas las unidades del programa. Entonces, bueno, las posibilidades las tienen, pero bueno, digamos que el que tiene que rendir final va a tener un poco más de trabajo para después repasar todas las unidades y estudiarlas como para rendir ese final, ¿no es cierto? Por eso es conveniente tratar de hacer un esfuercito y promocionar, digamos, los que promocionan se salvan después de rendir el final. ¿Se entiende? O sea que para rendir el final tengo que tener sí o sí 2 parciales aprobados o recuperatorios aprobados. En realidad, digamos, vuelvo a decir esto. Vos con 2 parciales desaprobados vas a ir a un recuperatorio general donde te vamos a volver a tomar ese parcial o esos 2 parciales que tenés desaprobados. Ese parcial, si vos debes, por ejemplo, el primer parcial solamente, te lo vamos a tomar a final de año, y si vos aprobás ese integrador que le llamamos, que en realidad no es un integrador porque va a ser como rendir otra vez el primer parcial. Suponete, el primer parcial o otro puede ser que haya salido mal en el primero y en el tercero, y entonces va a ir a recuperar esos 2 parciales. Con 2 parciales vas a ir al integrador, y una vez que apruebes el integrador, es decir, que ahí sí estarías en condiciones de rendir final. O sea, cuando apruebes el integrador, es como que vas a tener los 4 parciales aprobados, digamos, y con eso vos tenés la cursada de la materia, ¿sí? Estarías aprobada sin promoción, digamos, ¿se entiende? Y en ese caso tenés que rendir el final. ¿Se entiende? Ah, Profe, listo. Ya entendí, gracias. ¿el cuatrimestre que viene es virtual también? Por el momento no tenemos definiciones. Todo parecería ser que volveríamos a las clases presenciales después en el segundo cuatrimestre. Pero hasta ahora las autoridades no nos han comunicado nada oficial, digamos. Y de todas maneras, ni bien nosotros tengamos alguna novedad, ya se los estaremos comunicando en el aula virtual, ¿sí? O bueno, cuando nos volvamos a ver, si es que nos vemos de forma virtual o presencial, ya les vamos a comunicar. ¿Alguien tiene otra preguntita? Disculpe, profe. Sí. Sí, el coloquio para los que promocionan, ¿cómo sería la forma? ¿Tenemos que estudiarnos toda la materia o no para hacer el coloquio? No, ¿Como los otros? para el coloquio, los que promocionan, ustedes tienen que presentar un trabajo relacionado con algunos de los temas, o mejor dicho, con alguna de las unidades del programa de la materia, ¿sí?
Entonces, suponete que tu trabajo está Claro. relacionado con el tema de matrices. En el coloquio les tomamos Sí, solamente la unidad esa, completa, o sea, la unidad de matrices. Por más que el trabajo a lo mejor hable de los determinantes solamente, pero nosotros le vamos a tomar cualquier pregunta claro. de esa unidad en general. ¿Sí? ¿Se entiende? No es de todas las unidades, sino de Sí. una unidad con la cual esté relacionada el trabajo que ustedes hayan elegido para desarrollar. ¿Sí? Disculpe, ¿eso es así porque es anual la materia? Si eso es así, así como me querés preguntar, ¿a qué te Sí, referís? porque, por ejemplo, nosotros tenemos prácticas educativas, los de matemática y computación, Sí. y los de las carreras, digo, y a nosotros, a los que promocionamos, nos van a dar un coloquio en el que tenemos Ujú. que estudiar toda la materia, pero es Ah, cuatrimestral. Quería no, saber eso, si si nos toman todo cuando es cuatrimestral y nos toman solo una parte cuando es anual. Quería saber eso. en realidad eso lo define el profesor de cada materia. Eh, Ah, Depende de lo que se les haya pedido durante la cursada y depende de las condiciones que fije cada profesor para aprobar o para promocionar su materia, digamos, ¿no? Cada profesor eso lo entiendo. define, digamos, no hay una reglamentación que diga que se tiene que tomar todo o que se tiene que tomar de tal o cual manera según sea anual o no. Lo único que, digamos, eso lo determina el profesor de la materia, digamos. Listo. Sí, yo tenía una duda con respecto al tema de la promoción. Sí, Quería saber si la asistencia, ponele, yo ahora no me puedo conectar a todas las clases por un tema de que en el horario se me complica. Siendo virtual, para ujú. promocionar, ¿cuenta la asistencia? No, eh, yo les tomo asistencia siempre para saber quiénes están viniendo a las clases, quiénes participan, digamos, nosotros evaluamos todo, digamos, quiénes están participando en los foros, quiénes preguntan, porque, por ejemplo, si yo veo algún alumno que nunca intervino, nunca participó en una clase teórica o nunca vino a las clases teóricas, nunca preguntó nada en los foros y de repente tiene todos los parciales aprobados y todas las entregas hechas y todo, pero nunca participó en nada, bueno, es como que es medio sospechoso, digamos, ¿no es cierto? Entonces, un poco para hacer un seguimiento de cada alumno, ¿sí? Si participa, si no participa, si pregunta, si no pregunta, si entrega los trabajos prácticos o no los entrega. Es como que todo cuenta para hacer un seguimiento de cada alumno y tener nosotros como una forma de verificar y de realizar una evaluación después final, ¿no es cierto? Además, por ejemplo, cuando un alumno tiene en la nota del parcial, supónganse que se aprueba con 6 y nosotros vemos que sacó, por ejemplo, 5,50 o 5,60. Y bueno, entonces ahí vamos, miramos si entregaron todos los prácticos o cómo les fue con las entregas, si se lo corregimos o no se lo corregimos, si tuvo, si participó, si tiene asistencia o no tiene asistencia. Entonces, en esos casos también, digamos, cuenta, pero no es que la asistencia sea obligatoria, digamos, yo no voy a desaprobar a un alumno o no lo voy a dejar de promocionar porque haya faltado o porque haya tenido muchas faltas. Pero sí es importante de que, bueno, que participen de las clases para, bueno, obviamente para ir teniendo un seguimiento y para ir viendo a qué cosas le damos más importancia o tal o cual definición, si yo lo he dado en el teórico, será que es más importante o no es tan importante. Yo generalmente le voy diciendo en los teóricos, este ejercicio parecido a este es para el parcial, ténganlo en cuenta, para los parciales, para los finales. Yo siempre les voy tirando así algunas cuestiones como para que ustedes hagan hincapié, digamos. De todas maneras, como les digo, si no alcanzan a estar en el día del teórico,
ustedes tienen todos los teóricos grabados y los pueden volver a mirar, los pueden retroceder, avanzar. Así que la cuestión es que participen. Sí, Sí. yo nada más consultaba porque hay horarios en los que a mí no me puedo conectar. Claro. Por eso, miro casi siempre las clases resubidas. Por eso era mi pregunta. Está bien. Para resumir, digamos que las asistencias no son obligatorias por el momento. Sí eran obligatorias cuando eran las clases presenciales, se requería de un 80% de asistencia a las clases prácticas, ni siquiera las teóricas eran obligatorias. Pero ahora cuando estamos, desde que empezó la modalidad virtual, la asistencia no es obligatoria y ya les digo, les vuelvo a decir de que yo solamente tomo asistencia para ir teniendo un seguimiento de los alumnos que vienen, que participan. Así que no se preocupen si algún día no se pueden conectar en este horario. Profe, una pregunta. Bueno, muchas gracias. En el segundo parcial dijo que entraba el trabajo práctico 4, 5 y 6, ¿o entraba uno más? El 7 también. El 7 es combinatoria que seguramente vamos a comenzar este jueves. Si puedo voy a tratar de comenzar hoy y si no el jueves estaríamos comenzando con combinatoria. De ese práctico no se los vamos a pedir que lo entreguen como los otros, pero sí es probable de que tomemos algún ejercicio posiblemente en el parcial de ese práctico 7. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer como en el 4, por ejemplo, viste que vimos una primera parte en el primero y la terminamos de ver en el segundo? O sea, vamos a ver una partecita Sí, en eso el 7. puede, digamos, en función de cómo vayamos avanzando, porque, digamos, hoy estamos a 14, el jueves será 17, digamos, y todavía les quedarían ahí 2 semanas como para tratar de terminar ese práctico, digamos, ¿no es cierto? Así que, pero sí, si no lo alcanzamos a terminar, probablemente le digamos, bueno, desde ese práctico 7 entrará a lo mejor desde el ejercicio tal hasta tal, ¿sí? Probablemente, o sea, así que sí, eso ya lo vamos a ir viendo en la medida de que vayamos avanzando. Si vemos que llegamos a terminar el práctico, le vamos a tomar completo y si no, le vamos a decir de tal ejercicio a tal otro. O sea, que entre una parte sola. Bien. ¿Alguna otra cuestión referido al parcial? ¿Cómo se llaman los temas que entran, profe? Los temas que entran. A partir del práctico 4, que eran ecuaciones e inecuaciones. Después el práctico 5 de trigonometría. El práctico 6 de matrices y determinantes. Y el práctico 7 de lo que alcancemos a ver, que es de combinatoria. Ah, listo. Gracias. Buenísimo. Bien. ¿Alguien tiene otra preguntita? Disculpe, profe, hay un tema que dicen que no es para los de computación. En ese caso, en el parcial, ¿cómo sería? Tenés razón. Justamente este tema de combinatoria, me parece que es, tienen la suerte los de computación. Era algo sobre binomio de Newton o algo así, no estoy seguro. Sí, el práctico 7 es justamente del que estamos hablando, es combinatoria y binomio de Newton. Ese práctico Claro. 7, tiene razón acá el compañero, gracias por hacerme acordar. El práctico 7 no entra para los de la carrera de profesorado en computación. ¿Sí? Así que, una consulta, sí. Hablando de eso, ya no entra en el parcial, pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a ir al final? ¿Entra? No entra tampoco en el final porque ese tema no está para los de computación. No está en la carrera de los que cursan computación, directamente no está en el programa ese tema. Así que claro, sí, porque usted había dicho hace un ratito de que todos los temas entraban y claro, me estaba ahora haciendo la duda sobre eso. Sí, entran todos los temas del programa de la materia.
Y como en el programa de la materia de la carrera de computación no está ese tema, entonces no va a entrar para ustedes, no va a entrar. Para el resto de las carreras sí. Listo, gracias. Bueno. Bien. ¿Algo más de esto relacionado con el parcial? Si no, pasaríamos al práctico de matrices. Si quieren preguntarme algún ejercicio en particular, y si no, hacemos cualquiera. El 11, profe. Yo el 13A, porque tengo muchas dudas. O sea, pregunté en el foro, pero no lo termino de entender. O sea, quiero hacer lo que quiera, pero no puedo. Entonces, vamos a, bueno, por ahí del 13 lo planteamos y después ustedes lo resuelven. Y del 11, a ver, vamos a hacer, a ver qué dice el 11. Esperen que busque un figurino, marcador. Bien. En el ejercicio 11 dice que calcular A, B y C, o sea, A, B, C y D, las constantes A, B, C y D, para que sea cierta la igualdad. Y ustedes tienen unas operaciones ahí con matrices, por ejemplo, que dice, la primera matriz A5, 3, B menos C. A5, 3 y B menos C. Yo le pongo así en las matrices, así entre paréntesis, es lo mismo. Más 2 por esa otra matriz que tienen ahí, que en la primera fila dice 2A más B, C, 5. Y del otro lado, no, menos todavía tienen menos 1, 3, 4D. Menos esta otra matriz, y todo eso igual a 1 menos 2 menos 1, 1. Bueno, estas son operaciones con matrices. Ustedes saben multiplicar matrices, sumar, restar, multiplicar una matriz por un número, por un escalar, digamos. Estas operaciones las habíamos visto. Entonces, si yo tuviera que hacer 2 por esta matriz, ¿qué tengo que hacer? A cada elemento multiplicarlo por 2, ¿sí? ¿Y cómo hago para operar esta matriz más esta otra? Que ya la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Para sumar dos matrices, para empezar que tenían que tener la misma dimensión, sumábamos elemento con elemento, ¿sí? Primero vamos a hacer esta operación, esta matriz multiplicada por 2, ¿sí? Y eso también me va a dar una nueva matriz. Esta por ahora la vuelvo a escribir como está, entonces. Más. Y esta multiplicada por 2, ¿qué me quedaría? 2 por 2, 4. 2 por A más B hay que hacer distributiva, y entonces me quedará 2 por A, 2 por B. O sea, 2A más 2B. 2 por C. Y 2 por 5, 10. ¿Sí? Bueno, ahí tengo el resultado de esta operación. 2 por una matriz por un número, ¿sí? ¿Qué era restar una matriz? Restar una matriz era lo mismo que sumarle la matriz opuesta. Es decir, esta cambiada todos de signo. En lugar de un menos 1 pongo un 1. En lugar de un 3 pongo un menos 3. En lugar de 4, menos 4. Y en lugar de... Profe, se te está trabando todo. Te anda un poquito menos mal 10. el internet. A ver, otra Profe, vez. no se escucha lo que dice tampoco. A ver ahí si se ve bien. Espérenme un segundito, se ve...
Bueno, parece que ahora sí, ¿se ve? Sí, a esta hora el internet anda medio flojo, me parece. Bien, les decía que restarle esta matriz significa sumarle la matriz opuesta, ¿estamos? Y todo esto tiene que ser igual, dijimos, a esta matriz. ¿Cómo hago para sumar esta matriz? Que ya le puedo sumar esta y le puedo sumar esta otra también. Para sumar dos matrices sumaba los elementos que están en la misma posición, ¿sí? El que está en la posición 1, 1 de esta matriz, con el que está en la posición 1, 1 de esta matriz, y con el que está en la posición 1, 1 de esta otra. Entonces, ¿cuánto me va a dar el elemento que ocupe la posición 1, 1? A. 5A. Claro, este y este me da 4 y 1, 5. Más A. ¿Está bien? O sea, pueden poner A más 5 sería en total, ¿está bien? Este con este me daría 5 Sí. más A. 5 más A o A más 5, ¿está? Bueno. ¿Cuánto me daría el que ocupe la posición de la fila 1 y la columna 2? 5 más todo esto y menos 3. 5 menos 3 me darían 2. 2 más todo esto que lo voy a dejar expresado. O sea, lo voy a tener que dejar indicado como 2 más 2A más 2B. Todo esto es el elemento que estaría en la fila 1, columna 2. ¿Se entiende? Es todo un elemento que resulta de sumar este más este y el menos 3. ¿Ah? 5 menos 3, pongo 2, más todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora voy a la segunda fila. Acá que tengo 3, 12 y menos 4. O sea, junto 3 con menos 4 me daría 3, menos 4 me daría menos 1, más 12. Esto era un A. ¿Se entiende? Y por último, el elemento que ocupe la posición 2, 2 va a ser el resultado de hacer B menos C más 10 menos D. Entonces voy a plantear, bueno, esa cuentita. B menos C más 10 y más menos 4 menos D, pongo directamente menos 4 menos D. Bueno, este es el resultado de hacer la suma de estas matrices, de estas tres matrices, que me da una nueva matriz de la misma dimensión. Y esta matriz tiene que ser igual a esta que tengo acá, 1 menos 2, menos 1, 1. Profe, Sí. el menos 4 no pertenecía al menos, a lo que sería la otra cuenta, la de costado. Ah, tenés izquierda. razón, sí. Yo sumé menos 4 menos D y este menos 4 no era el que ocupaba la columna, primera columna, no va acá. Está bien, tenés razón. Entonces era B menos C más 10 y menos D. Gracias por la corrección. Profe, una pregunta, ¿y el 5 no lo suma? Y el 5 de El que está con acá, el A, sí. y no ¿Por qué quedó porque como yo tengo A más 5, no sé cuánto vale el A, no lo puedo sumar el A con el 5, ¿se entiende? Lo Pero tengo yo digo el que... 5 con los demás. Por ejemplo, en el 3 hizo la cuenta con menos 4. El 5, ¿por qué no lo haces con el 4 y el 1? A ver, pará. Decime en qué posición, en qué fila y columna me estás hablando. Yo digo el 5 con el menos 3 de la tercera matriz. Bueno, pero este 5, sí, este 5 con este menos 3 me daría 2. Es este 2 que puse acá. ¿Está? Ah, listo. ¿De acuerdo? Sumé Vos estás este con confundiendo ese este y 5. más el 2A más el 2B que tenía acá. Todo de la misma posición, ¿sí?
¿Se entiende? Estás confundiendo el 4 y el 1 de las otras dos que se suman y dan ese 5. Claro. Sí, Listo, vale. ¿te das cuenta? Porque en la posición 1, 1, sumamos este 1 con este 4 y con este A. Y entonces, Sí, estaba confundiendo con eso yo. ¿está? ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro Sí. ahora? Bien. Entonces, ahí hicimos la suma de estas tres matrices y que esto me dio una nueva matriz, que es todo esta, y esa matriz tiene que ser igual a la que me daban acá, que es esta, 1 menos 2 menos 1 y 1, ¿sí? Ahora recurrimos a la idea de igualdad de matrices, que por ahí alguien que preguntó en el foro le respondieron que tenían que usar esa idea de igualdad de matrices. ¿Se acuerdan que vimos cuando dos matrices son iguales? Cuando tienen la misma dimensión y además son iguales sus elementos respectivos. Es decir, el elemento que ocupa la posición 1, 1 de esta matriz tiene que ser igual al que ocupa la posición 1, 1 en esta otra matriz. De allí, entonces, que yo voy a plantear elemento con elemento, la igualdad, es decir, este elemento tiene que ser igual a este. Este otro elemento tendrá que ser igual al menos 2. Y después los elementos de la segunda fila también tendrán que ser iguales entre sí. ¿Tá? Con eso lo que voy a hacer es plantear como un sistema de ecuaciones y voy a tener que averiguar después el valor de A, B, C y D. Entonces, la primera ecuación que voy a plantear es que A más 5 igual a 1. ¿Sí? O sea, este elemento tiene que ser igual al 1. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación tengo? Bueno, este elemento, el que ocupa la fila 1 y columna 2, que es todo esto, tiene que ser igual a menos 2. ¿Sí? Entonces voy a plantear 2 más 2 por A, 2 por B, tiene que ser igual a menos 2. ¿Sí? Bueno, y lo mismo con estos otros dos elementos de la segunda fila. Es decir, menos 1 más 2C tendrá que ser igual a el menos 1. Y por último, B menos C menos D, o B menos C más 10 menos D, tendrá que ser igual a 1. Acá tengo un sistema, como les decía, estas condiciones, digamos, se tienen que cumplir simultáneamente. Es decir, que acá, ¿qué es lo que tengo? Un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Esto lo pueden ustedes resolver por el método de Cramer, si quieren, por la regla de Cramer. ¿Se acuerdan? Calculando los determinantes, ¿sí? Un determinante para cada incógnita y el determinante del sistema, que era el que iba abajo. Lo pueden resolver por la regla de Cramer, lo pueden resolver haciendo triangulación, lo pueden resolver de la manera que ustedes quieran. Incluso en este caso es sencillo, resolverlo si quieren ir despejando también, ¿sí? Pero si quieren, de paso repasamos un poco el método de Gauss-Jordan o el método de Cramer, la regla de Cramer, como ustedes quieran, que usamos para resolver este tipo de sistemas. ¿Se acuerdan que lo primero que había que hacer para usar esta regla de Cramer es acomodar el sistema? Es decir, tienen que quedar encolumnadas las A, las B, las C y las D, y del otro lado al igual, los términos independientes. Acá la única constante que tengo sería A, y del otro lado del igual tendría que pasar este 5 al otro lado, me quedaría 1, y el 5 pasarlo para el otro lado, me quedaría 1 menos 5, me daría menos 4. Con lo cual ya tengo el valor de A, fíjense. ¿Sí? En la segunda fila tengo 2A más 2B, 2A más 2B. Y del otro lado del igual, este 2
que estaría positivo, pasaría al otro lado restando. Entonces me quedaría menos 2 y menos 2, menos 4 también. Ahora voy a la tercera ecuación, a la tercera fila. ¿Qué tengo acá? 2C, lo escribo acá. Tratando de que queden columnados, ¿ven? Las A, después las B y después la C. Acá sería, si quieren poner, sería 0A más 0B más 2C. Si quieren completar, sería 0D. ¿Igual a cuánto? Igual a este menos 1, lo mismo, que estaría con signo negativo de este lado. Al pasarlo a la derecha, quedaría menos 1 y pasándolo para allá, quedaría más 1, menos 1 más 1, me daría 0 acá. ¿Sí? Bueno, la última fila sería B menos C, B menos C, menos D, igual a este 1 y este 10 que va a pasar restando me quedaría menos 9. ¿Sí? Bueno, y ahí tengo el sistemita, lo que sería acomodado para poder usar la regla de Kramer. Seguido eso tenían que calcular, ¿se acuerdan? El determinante del sistema que lo formaban con los coeficientes, es decir, los coeficientes serían los numeritos que multiplican a la A, a la B y a la C, y a la D, en este caso. Acá sería 1 que está con A, y todos los demás valen 0. ¿Sí? 0 de B, 0 de C y 0 del D. Después, en la segunda fila que tengo 2, 2, 0, 0. ¿Sí? 2 del A, 2 del B, y del C y el D no tengo nada, va a 0. De la tercera fila tengo todos ceros, menos el C y menos el C. 0 de A, 0 de B, 2 sería acá por el C, y un 0. ¿Sí? Bueno, ¿y qué viene ahora? La última fila, que sería, ¿qué tengo? B, C y D, o sea, el B sería un 1, el C sería un menos 1, menos 1 del D. ¿Sí? Bueno, y acá iría un 0, ¿no? Bueno, ese era el determinante del sistema. Después lo pueden calcular ustedes desarrollando. Fíjense que acá tengo muchos ceros en la cuarta columna. Entonces me conviene desarrollar por los elementos de la cuarta columna. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era para calcular el determinante? ¿Sí? Desarrollando por los elementos de esa columna, ¿no es cierto? Era el numerito correspondiente de esa fila o columna que estoy tomando, en este caso la cuarta columna, sería 0 por el adjunto correspondiente de este 0. Más, después, bueno, este también me daría 0 porque estaría multiplicado por 0, 0 multiplicando acá también, y entonces lo único que me quedaría sería el menos 1 multiplicando al adjunto correspondiente a ese menos 1. Y el adjunto correspondiente es el que resulta de tachar la fila y la columna del menos 1. ¿Se acuerdan? O estoy hablando medio en chino. Lo hacemos acá abajo para... sigo acá abajo. Desarrollo por los adjuntos de la cuarta columna. Entonces, como les decía, va a ser 0, 0 y 0, y el único que me queda es este menos 1. ¿Sí? Entonces sería que ese determinante del sistema va a quedar igual a el menos 1
es decir, el elemento que ocupa la fila 4, columna 4 y fila 4, ¿sí? El menos 1, es decir, el elemento de esa fila de columna que estoy considerando, que multiplica al adjunto del elemento ese, 4, 4. ¿Y cuál es el adjunto de ese elemento 4, 4? Era un menos 1 elevado a la fila y columna, que en este caso sería 4 más 4, por el determinante que resulta de tachar la fila y la columna del menos 1 en este caso. Es decir, que me queda 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 2. Este, que es un determinante ya de 3 por 3, puedo aplicar la regla de Sarrus, es decir, repetir acá las dos primeras filas, o también lo puedo desarrollar, por ejemplo, por los elementos de la fila 3, que hay muchos ceros, también de la columna 3 podría haber usado lo mismo. Acá voy a desarrollar por la fila 3 para calcular este determinante de 3 por 3, ¿sí? Acá directamente menos 1 a la 4 más 4 me da a la 8, entonces ese menos 1 a la 8 es como que me daría un 1, 1 por el menos 1 me estaría dando menos 1 por... Y ahora desarrollo por los elementos de la tercera fila, que sería 0 por el adjunto, 0 por el adjunto, que ya ni los escribo, y después me daría 2 por el adjunto de este elemento, ¿sí? Este elemento, ¿qué fila y columna ocupa? Fila 3, columna 3, o sea que iría multiplicado por un menos 1 elevado a la 3 más 3 por el determinante que resulta de tachar la fila y la columna del 2. Y ese determinante ya me va a quedar de 2 por 2, o sea, 1, 0, 2, 2. Ahí me queda un determinante de 2 por 2, que lo resuelvo fácilmente. O sea, 1 por 2, 2, y esto me da 0. O sea que este determinante me daría 2. Multiplicado por este 2, 2 por 2, 4. Por el menos 1 me va a dar menos 4. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, ese era el determinante del sistema. Después tenía que calcular un determinante por cada una de las incógnitas. Como acá tengo 4 incógnitas, que son A, B, C, D, tengo que calcular otros 4 determinantes más. Después lo van a terminar ustedes, ¿sí? Pero voy a calcular el determinante, por ejemplo, de A. El determinante de la A era el determinante, ¿se acuerdan que cómo se formaba ese determinante? Si voy a calcular el determinante de A, la columna de las A se reemplazaba por los términos independientes y las otras quedaban como está. Entonces, este determinante que voy a tener que calcular va a ser de 4 por 4. La columna de las A, que es la primera columna, la reemplazo por menos 4, 0 y menos 9. Y las otras 3 columnas quedan como estaba acá, como estaban en el sistema, es decir, 0, 0, 0, 0, 0. La otra sería 2, 0, 0. ¿Sí? La otra 0, perdón, la primera no va, 0, 2, 0. Y la última sería 1, menos 1 y menos 1. A ver si hice bien. La primera columna de las A, es decir, esta, se reemplaza por los términos independientes, ¿sí? Y las otras quedan como estaba. 3, 0, 2, 200, 0, 20, y 1, menos 1, menos 1. ¿Está bien? Bueno,
De nuevo ahora hay que calcular este determinante, que como es 4 por 4, de nuevo voy a desarrollar por los adjuntos de una fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. Elijo, por ejemplo, la fila, de nuevo la fila 4, columna 4, perdón. En donde, como todos son ceros, el único que se me salva es el menos 1, este. Entonces va a ir el menos 1, que es el elemento que estoy considerando, por el adjunto de ese elemento, que nuevamente es un menos 1 elevado a la fila y columna, que como acá me queda 4 más 4 a la 8, y por el determinante que resulte de tachar la fila y la columna del menos 1. Con lo cual, ese determinante me queda menos 4, 0, 0, menos 4, 2, 0, y la otra sería 0, 0, 2. De nuevo, este determinante de 3 por 3 lo pueden resolver por la regla de desarrollo o lo pueden resolver por los adjuntos. De nuevo, como tengo muchos ceros, puedo usar si quieren, de nuevo, la columna, la tercera columna o la tercera fila, sería lo mismo, ¿sí? Entonces, me estaba quedando menos 1 por el menos 1 a la 8, que directamente es 1. Así que ni lo pongo. Me queda menos 1 por... Y ahora voy a calcular este determinante. Por el método de los adjuntos voy a tomar el 2, que es el único que no tiene 0, digamos. El 2 por el menos 1, que va a quedar a la fila 3, columna 3, es decir, a la sexta, como me había quedado acá arriba, y por el determinante que resulte de tachar la fila y la columna del 2, ¿sí? Es decir, menos 4, 0, menos 4, 2. A ver, lo voy a escribir más acá abajo porque no entré. Menos 1 por 2 por el menos 1 a la sexta, por el determinante que dije de tachar fila y columna 3 sería menos 4, 0 y menos 4, 2. Bueno, ahí está. Entonces, el menos 1 a la sexta me da 1. Por 2 me daría 2. Por menos 1 me daría menos 2. Por, cuando haga este determinante, menos 4 por 2 me daría menos 8. Y menos 8 menos 0 me quedan menos 8. Bueno. Menos 2 por menos 8 me daría 16 positivo. Bueno, de esta misma manera pueden ustedes resolver los otros determinantes que les queda. Les queda el determinante de B, y el determinante de C, y el determinante de D. ¿Sí? Les quedan estos tres determinantes que después lo van a tener que resolver siguiendo esta metodología o la que quieran. ¿Sí? Calculan los tres determinantes y después finalmente encuentro las incógnitas A, B, C y D. ¿De qué manera encontramos el valor de las constantes A, B, C y D? Haciendo el cociente, por ejemplo, para hallar el valor de A, ya que tenemos calculado los determinantes, la constante A va a ser el determinante de A dividido el determinante del sistema. Recuerden que decíamos, para usar la regla de Kramer, el determinante del sistema tenía que ser distinto de 0, porque justamente era lo que quedaba acá abajo. Bien, el determinante del sistema me dio menos 4, o sea, ya sé que acá abajo va menos 4. Y el determinante de A es el que encontramos recién, que me da 16. Cuando haga la cuentita, 16 dividido menos 4 me quedan menos 4. De la misma manera, después tienen que encontrar ustedes el valor de B, el valor de C y el valor de D. ¿Sí?
Yo se las mostré de esta manera para que ustedes, de paso, repasemos un poco el tema de determinante, el tema de la regla de Kramer, el tema de los adjuntos, todos temas importantes para el parcial, ¿sí? Ahora les voy a mostrar que en este caso, dado que el sistema era medianamente sencillo, porque como ven tiene muchos ceros, la matriz del sistema tiene muchos ceros, ustedes lo podrían haber resuelto despejando directamente, ¿sí? Si ustedes hubieran resuelto despejando, les vuelvo a repetir que acá les queda la tarea a ustedes para completar, ¿sí? Encontrar todos los determinantes que faltaban y después de eso calcular la incógnita B, la incógnita C, la incógnita D, ¿sí? O sea, cada una de estas va a ser, por ejemplo, la B va a ser el determinante de B dividido el determinante del sistema, ¿sí? La C, ¿cómo va a ser? De nuevo, el determinante de C dividido el determinante del sistema. Y por último, D va a ser el determinante de D sobre el del sistema, ¿sí? Todos estos determinantes les falta calcularlos, termínenlo después ustedes, ¿sí? Les decía, ¿de qué otra manera lo podría haber resuelto más fácil a esto? Bueno, acá era fácil porque era fácil despejar, porque fíjense que ya A es igual a menos 4. Es decir, que ya en la primera fila ya tenía el resultado o tenía la solución de, o por lo menos saber cuánto vale A, ya lo podía sacar con la primera ecuación que ya teníamos, ¿sí? Y después puedo ir teniendo el valor de la constante A, puedo reemplazarlo en las otras, y de esa manera ir encontrando B, C y D, ¿sí? Por eso este ejercicio, sin saber nada de determinante, ni de adjunto, ni nada de eso, ni la regla de Kramer, ni de sistemas, si bien les queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, lo podía haber resuelto despejando. Como les decía entonces, si A vale 4, ese valor de A lo puedo reemplazar en la segunda fila, y también en la tercera si hace falta. Creo que en la tercera también tengo todos ceros, así que lo único que tengo acá es que C vale 0 también, ¿sí? Pero vamos por parte. De la primera fila yo sé que A vale menos 4, ¿sí? Ese menos 4 lo reemplazo, o sea, hago como una sustitución, diríamos, ¿sí? Lo reemplazo en la segunda fila, ¿y qué me queda? 2 por el valor de A, que es menos 4, más 2B, tiene que ser igual a menos 4 también. Y acá la única incógnita que me queda es la B, o sea que de esta fila puedo resolver y despejar B. Entonces, ¿cuánto va a valer B? 2 por menos 4 me daría menos 8. Entonces, digo, 2B va a ser igual menos 4, y este menos 8 pasa sumando al otro lado, ¿no? Más 8. Luego, 8 menos 4 me daría 4, quiere decir que B va a ser 4 que me queda acá, dividido 2, 2. ¿Se dan cuenta? Ya tengo el valor de A. Reemplazando el valor de A en la segunda fila, encuentro el valor de B. Y ahora me voy a la tercera fila. Fíjense que en la tercera fila, este valía 0, 0, no me interesa. El único que tengo es este, 2C igual a 0. De donde puedo despejar C, que me daría 0. ¿Ah? Ya tengo A, B y C, prácticamente sin hacer mucho trabajo. Me falta ir a la última fila, donde tenía B menos C menos D igual menos 9. Entonces, B, ¿cuánto vale B? Dijimos 2. Menos C. Perdón, que C ya sabemos que vale 0, o sea que puedo poner menos 0, si quiero, ¿sí? Menos C. Menos D, igual menos 9. Acá la única incógnita que tengo es el D. Este 2 lo paso a la derecha, menos 9 y menos 2 me darían menos 11, o sea, me quedó menos D igual menos 11. Y eso significa entonces que D
va a ser igual a 11 positivo. Bueno, y ahí, sin saber nada de determinante o de Kramer o de nada de eso, simplemente despejando puedo encontrar A, B, C y D. ¿Sí? Habrán dicho ustedes, ¿por qué no lo hizo así de entrada? Más fácil. Se los hice de la otra manera para que veamos y repasemos un poco el tema de determinantes, Kramer, la regla de Kramer, los adjuntos y todo eso. Bien. Veamos el ejercicio 13A. Borramos este. En estos problemas, fundamentalmente, en realidad en cualquier problema matemático, en cualquier situación problemática que ustedes tengan, para empezar, bueno, le tengo que dar 2 o 3 leídas al problema para entender bien de qué se trata. Seguido de eso, tengo que identificar cuáles van a ser mis incógnitas en ese problema, cuáles son los datos que tengo, ¿sí? Generalmente las incógnitas las denominamos con letras. Acá si son, generalmente estos problemas son de 3 incógnitas, porque son 2 problemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o puede ser de más, de 4×4, ¿sí? Pero creo que en casi todos estos eran de 3×3. ¿Cuáles son entonces mis incógnitas? A las incógnitas les ponemos letra, ¿sí? Si quieren ponerle ahí, como habla de fertilizantes de tipo G1, G2 y G3, dice, vamos a leerlo. Un proveedor de productos de jardinería tiene 3 tipos de fertilizante para pastos, G1, G2, G3, cuyos contenidos de nitrógeno son 30, 20 y 15%. A ver. Entonces, le voy a denominar con G1 a... Vamos a ver si habla de litros de fertilizante, kilos, libras o qué son. Fíjense lo que me pregunta. Después en las otras preguntas habla de libras de fertilizante. ¿Cuántas libras debe usar de cada tipo? ¿Sí? Entonces, esa pregunta me está dando la idea de que voy a definir a G1 como la cantidad de libras de fertilizante tipo G1. Tipo G1. Lo mismo G2 y G3. G2 va a ser la cantidad de libras de fertilizante del tipo G2. Y lo mismo para G3. Cantidad de libras de fertilizante del tipo G3. Bien, entonces dice, esos 3 tipos de fertilizante tienen respectivamente 30, 20 y 15 porcentaje de nitrógeno. O sea, por un lado tenemos porcentaje de nitrógeno. Después otro dato dice, el proveedor desea mezclarlos para obtener 600 libras de fertilizante con un contenido de nitrógeno del 25%. Sigue hablando también del contenido de nitrógeno, del total en este caso. Y después dice que la mezcla debe contener 100 libras más del tipo G3 que del tipo G2. Bien, y entonces me pregunta, ¿cuántas libras debe usar de cada tipo? Bueno, vamos entonces a la primera ecuación, ¿sí? Que entonces si me dice que el contenido de nitrógeno de G1 es del 30% y el contenido de nitrógeno del G2 es del 20% y el otro tiene un 15%, ¿sí? Entonces, si yo sumo entre los 3, el 30% de G1, 30% de, cuando yo digo 30% de cierta cantidad, es
en decimal el 30% es 0,3, ¿sí? Entonces voy a decir 0,3, esto sería el 30% de G1, más 0, el otro decía que tenía un 20%, sería un 0,2 de G2, más un 0,15 del otro de G3, y esto me tiene que dar igual al 100%, ¿sí? Es decir, a 1, ¿sí? Que es el 100%, el total, ¿sí? El total de porcentaje de nitrógeno. Después dice, el proveedor desea mezclarlos para obtener 600 libras de fertilizante con contenido de nitrógeno del 25%. O sea, por otro lado me está diciendo que si yo mezclo los 3 fertilizantes, tiene que haber 600 libras, o sea que cuando yo mezcle G1 más G2 más G3, me tendría que dar 600 libras, dice. A ver. 600 libras de fertilizante con contenido de nitrógeno del 25%. Entonces, van a ser el 25% de la cantidad de nitrógeno, o sea, que tiene la mezcla, que son los 600 litros, ¿no es cierto? Es decir, 0,25 por 600 sería. ¿Está bien? Bien. Y la otra ecuación que me habla de que el proveedor desea mezclar, la mezcla debe contener 100 libras más de G1 que el G2. Entonces, si yo hago al G2 le sumo 100, me va a dar G3. O sea que G3 tendrá que ser igual a G2 más 100. ¿Se entiende? Si a este le sumo 100, me tiene que dar G3, porque dice que G3 tiene 100 libras más de fertilizante que G2. Es decir que a G2 le sumo 100, me tiene que dar G3. ¿Se entiende eso? Como me olvidé de grabar esta corrección, se los vuelvo a repetir porque me quedó sin grabar esta corrección que hicimos. Cuando hablamos de la cantidad de libras de fertilizante, dijimos que la mezcla de los 3 fertilizantes tiene que dar una cantidad de 600 libras con contenido de nitrógeno del 25%. Es decir, que acá es G1 más G2 más G3, me tiene que dar 600, las 600 libras. Y por otro lado, hablamos del contenido de nitrógeno, que el 30% de G1 más el 20% de G2 más el 15% de G3, me tiene que dar, de toda esa mezcla, la mezcla tiene que tener el 25% de nitrógeno. O sea, del total de la mezcla, que eran los 600, las 600 libras que vamos a obtener cuando mezclamos los 3, de esos 600 tiene que haber un 25% de nitrógeno, es decir, que acá iba un 0,25 por 600. ¿Sí? Y acá cuando sumamos los 3 fertilizantes, es decir, cantidad de fertilizantes de tipo G1 era G1, más G2 más G3, la suma de los 3 fertilizantes me tiene que dar 600. ¿Sí? La otra ecuación estaba bien, el G3 tenía que ser igual a 100 más G2. ¿Sí? Bueno, corregido eso, no sé si hay algún otro ejercicio que me quieran preguntar.